Hola, queridos amigos, recordarán ustedes cuando hace cuánto, 2, 3 días atrás, Gabriel Boric salió con un megáfono en la mano ahí a manifestarse, a responder frente a una gran cantidad de manifestantes que habían frente a la moneda. Hay gente a la que no le gusta que hagamos estas cosas y que yo salga y venga acá a conversar con ustedes. Prácticamente, y él ahí salió en una actitud desafiante al más puro estilo chavista, con un megáfono en la mano a enfrentar a las masas. Pero eso también, al parecer, estaba todo arreglado. Borges aseguró ante decenas de manifestantes que no dará el brazo a torcer. ¿Cuál brazo a torcer no dará? ¿Cuál brazo? Ante las dificultades que enfrenta su gobierno y que trabajará para cumplir el programa que el pueblo nos encargará. A ver, el pueblo, se siguen llenando la boca con el pueblo como si ellos fueran los representantes del pueblo, en un momento en que todos los indicadores nos señalan que ya no tienen ningún respaldo, aparte de su barra, de su barra brava, de la gente que de alguna forma está lucrándose injustificadamente con el Estado, de los pitutos. Mucha más gente no tiene. Pero también se descubrió que todo esto estaba arreglado. Vamos a escuchar las siguientes declaraciones que hizo nuestra querida amiga, la señora Vanessa Kaiser, al respecto, y seguimos hablando. ¿Se acuerda que el presidente Boric bajó a hablar con el pueblo, a gritar con el megáfono en contra de sí mismo por sus políticas habitacionales? Bueno, el que le pasó el megáfono y organizaba esta protesta en contra del presidente se llama José Hidalgo Mora y, según un reportaje de La Tercera, gana más de 6 millones de pesos. En su cargo como funcionario municipal, solo por ese cargo, gana 5.792.329 pesos, a lo que se suma una asignación de antigüedad y otra de mejoramiento de gestión municipal. Bueno, ya escuchamos, ¿no es así? Es decir, esta fue también una intervención preparada para tratar de hacer quedar a Gabriel Boric como que si él fuera un gran valiente, que es capaz de enfrentarse a las masas y de salir airoso, de salir victorioso, tratando de buscar oxígeno en alguna parte, porque este es un gobierno que ya está finalizado. Salió, podríamos decir, el autor intelectual de este gobierno, que es Giorgio Jackson, fue sacado. Lamentablemente, como yo digo, no hay que confiarse porque Giorgio Jackson finalmente renunció. No siguió adelante la acusación constitucional, que era finalmente lo que todos nosotros queríamos, porque con una acusación constitucional, y en esta oportunidad que sí tenía gran probabilidad de ser aprobada, significaba que si Giorgio Jackson era acusado constitucionalmente y era destituido, finalmente quedaba fuera de todo cargo político público por 5 años, lo cual significaba ya deshacernos de Giorgio Jackson definitivamente. En cambio que ahora no sabemos, porque este gobierno es mentiroso y este gobierno es voltereta. Y así como Gabriel Boric le aceptó la renuncia a Giorgio Jackson, ahora, bueno, en base a los antecedentes de voltereta, de inconsistencia, de desconexión absoluta con la realidad que tiene Gabriel Boric, a lo mejor podría darle un puesto clave, no sabemos dónde. Ahora, esta manifestación a la cual nos estamos refiriendo finalmente, donde salió Gabriel Boric a enfrentar a los manifestantes, durante la mañana de este jueves se realizó una protesta de comités de personas sin viviendas, quienes llegaron a las afueras de La Moneda, lo que provocó una espontánea respuesta del presidente Gabriel Boric. Espontánea respuesta, siendo que el que le pasó el micrófono, como recién escuchamos, era nada menos que un funcionario que ganaba más de 6 millones de pesos y que no, finalmente, si está ganando 6 millones de pesos, no tiene ninguna razón para estar protestando, quien aseguró con megáfono en la mano, al más puro estilo chavista, que su gobierno levantará más de 260.000 casas. Sí, cantinflería. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántas casas han levantado hasta ahora? Porque vamos rumbo a los 2 años. ¿Cuántas casas han levantado en su momento de más popularidad? Porque recordemos que este gobierno día a día se va sumergiendo en un pozo del cual al parecer no tiene retorno. Es un gobierno que a esta altura debería estar dedicado solamente a administrar lo que queda de su
valor político, que es prácticamente nada. Entonces deberían dedicarse solamente a administrar y a tratar de terminar este periodo de 4 años, de los cuales quedan algo así como 2 años y medio, lamentablemente todavía, no sigan destruyendo nuestro país. Es decir, tratar de mantener la situación. Porque ya tienen que renunciar a sus grandes transformaciones, ya sus grandes transformaciones que eran partir por su programa de gobierno, que ellos mismos dijeron que era el proyecto de la Constitución Mamarracho, es decir, la Constitución Mamarracho era el programa de gobierno de estos iluminados, y finalmente cuando lo perdieron con ese 62, casi 63%, quedaron así, como se dice en jerga de boxeo, groggy, es decir, quedaron medios raros que todavía no se... Finalmente nunca se pudieron reponer de ese tremendo golpe de madurez, de respeto a nuestro país que le dieron los votantes chilenos y les dijeron chao con su proyecto refundacional. Bueno, entonces, de aquí en adelante lo que tendría que hacer este gobierno de Gabriel Boric es tratar de dedicarse a administrar lo más tranquilamente que pueda el país, no seguir destruyéndolo. Ya podríamos decir que han 2 años y medio, pero en términos prácticos quedará 1 año y medio, porque después ya empiezan las candidaturas para el presidente del próximo periodo, entonces ahí ya podría empezar a desligarse y más aún a mantener el país simplemente. Su gobierno, señor Boric, ya se acabó en términos electorales, ya no tiene ningún respaldo y ahora usted sigue prometiendo, ahora que va, que levantará más de 260.000 casas. ¿Cuándo las va a levantar? ¿Cuándo? No las va a levantar. Y en la medida que vaya pasando este año y el próximo año y la gente vea que usted ni siquiera esta nueva promesa la cumple, se le van a seguir yendo encima, señor Gabriel Boric. Más aún ahora que no tiene el respaldo político de su íntimo amigo Giorgio Jackson, que ya a esta altura es historia. Bueno, es historia, no es así, pero siempre Gabriel Boric podría, no sé, dar alguna sorpresa de alguna voltereta, así que hay que estar ojo. Posteriormente señala Gabriel Boric con megáfono en mano, cuando dijimos que íbamos a construir 260.000 viviendas, muchos nos dijeron que era imposible. Nosotros les decimos que no solamente vamos a construir 260.000 viviendas, sino que lo vamos a superar. ¿Quién cree esta palabrería? Es decir, de esas, mi pregunta sigue siendo la misma, de esas 260.000 viviendas, ¿cuántas han construido? Han hecho un cálculo, porque basta con tirar lápiz, de 260.000 viviendas, ¿cuántas necesitan hacer en lo que queda del gobierno? Es decir, serían algo así como 130.000 viviendas por año, más de 10.000 viviendas por mes. ¿A dónde? ¿Con qué ropa este gobierno va a hacer eso? Y así que, bueno, siguen prometiendo. El déficit habitacional de nuestro país es enorme y todos sabemos cuándo empezó este déficit habitacional. Empezó con la inmigración descontrolada que reventó absolutamente el mercado de las viviendas. Antes de la inmigración descontrolada, podríamos decir del año, no sé, 2018 para atrás, podríamos decir, o 2016 para atrás, las viviendas en este país no eran tan caras. Para una familia nueva de chilenos que está empezando, que se juntan recién y que empiezan a caminar por este mundo, bueno, podrían arrendarse una casita, pero ahora el mercado habitacional está totalmente reventado absolutamente por este colapso que hubo en el mercado habitacional. Se reventó el mercado habitacional, bueno, y todos también sabemos que se reventó el mercado laboral, se reventó el mercado educacional, se reventó el mercado de salud, porque ahora para la gente que visita un consultorio encontrar atención médica es muy difícil. ¿Para qué decir las mamás que andan buscando un jardín infantil para sus hijos? También es prácticamente imposible. Entonces, el jueves pasado nos enfrentamos a una cantinflería masiva de Gabriel Boric, donde quedó demostrado que al parecer también todo estaba preparado para que él quedara como héroe. Pero un presidente como este no puede y no debe quedar nunca como héroe, sino que simplemente como lo que es, un presidente negativo, y lo más probable que va a pasar a la historia probablemente como el presidente más negativo que ha tenido Chile y miembro del gobierno donde ha habido más corrupción y robo finalmente de los recursos de todos los chilenos, y eso finalmente le costó la salida a su cerebrito, a Giorgio Jackson. Nos estamos viendo.